Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Nagendra Torres de Astrología Nagendra y Astrovidas Naje. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema bastante polémico, interesante, que a algunas personas pues les va a fascinar y que lleva por título ¿Qué quieren los obscuros?, ¿no? Un tema pues bastante común en las personas que están muy metidas en estos temas, inclusive de la conspiración y de la Matrix y todas estas cosas. Así que bueno, sean bienvenidos. Y decidimos también hacer este video para mostrarles pues diferentes multiversos, diferentes formas de abordar este tema, tratando de pues explicar algunas corrientes filosóficas antiguas, algunas corrientes actuales y sobre todo pues esta idea de lo que son los obscuros, ¿no? O entender qué son o de qué se tratan y sobre todo pues qué es lo que quieren para que precisamente pues a través de ciertas herramientas o ciertas formas de ser podamos liberarnos de esto llamado los obscuros, ¿no? O de estas energías. Así que bueno, pues ¿quién quiere comenzar para pasarle el poderoso micrófono? Mi querido Master Lenin, adelante. Hola, muy bienvenidos a Códigos del Multiverso. Muy bienvenidos. Pues es que va a depender, ¿no? De las teorías. Si lo vemos desde un lado muy conspiranoico, pues esta teoría de los obscuros serían aquellas personas que controlan y dominan el mundo y lo que están buscando pues es tener a la gente bajo su control, con esta idea de las demás personas son como unos borregos a los cuales se les tiene que enseñar cómo hacer las cosas y además necesitan ser gobernados, y hablaríamos de un grupo de estos que en las teorías conspiranoicas serían llamados podría ser los Illuminati, los masones, pero la realidad es que algunas teorías ya más... Élites, ¿no? Sí, las élites, pero en unas teorías ya más conspiranoicas incluso se dice que ni siquiera serían estos grupos, que estos grupos simplemente serían los que se pueden ver, porque detrás hay grupos que nadie conoce, que son los que realmente controlan y dominan el mundo. ¿Y qué es lo que quisieron estos oscuros, de acuerdo a estas teorías conspiranoicas? Pues eso, dominar el mundo, controlar, tener todas las riquezas, porque no están o no tienen el punto de vista de que pues las demás personas también tienen necesidades o eso, porque los ven, como decía hace rato, como simplemente objetos a los que tienen que ser gobernados y controlados. Así es. Interesante. También aprovechar y hacer una invitación a ser lo más objetivos y pragmáticos en este tema, porque pues como todos sabemos es algo que está muy difundido hoy en día, es uno de esos temas tendencia, que sí tiene que ver con los famosos arcontes, que pues por ahí también se ha distorsionado mucho la visión de estas entidades o de estos seres. Ponchini de hecho nos va a dar ahí algún contexto, un contexto histórico sobre esto, un contexto basado en la historia de dónde viene estas cogniciones, ¿no? de los arcontes, pero básicamente estamos tratando sobre la energía. Queremos dejar claro que pues el universo está compuesto de energía y en la energía está la dualidad, la energía desde todas sus dimensiones y en los extremos en los que se encuentra coexistiendo diferentes entidades, entre ellas nosotros como seres orgánicos, pues todas las criaturas vivientes y también seres inorgánicos que pues no podemos ver por nuestras capacidades de percepción ordinaria, pero que también bajo ciertos estados es posible llegar a tener pues un atisbo, ¿no? de estas cosas, de estas entidades, pero no con el afán de provocar miedo ni tampoco de inclinarnos en una determinada tendencia, sino tratar de verlo de la manera más objetiva y sobre todo cómo poder manejar estos temas sin caer en esa cuestión tanto conspiranoica como de temor, ¿no? Totalmente de acuerdo, y qué bueno que lo que dijiste también, y cuando dijiste lo de contactos pensé en cuántos arcontes tendré en mis contactos, pero no. Ok, entonces ahí va. Arcontes y reptilianos, ¿no? Entonces se dice, si fuéramos al Webster, si existiera, de los diccionarios de todos estos temas, diría que los arcontes son parásitos psicoespirituales en forma de embrión humano, una especie de seres inorgánicos que emergieron en el sistema solar antes de la formación de la Tierra y que pertenecen a un sistema virtual de la Tierra, el Sol y la Luna. Y aquí lo que nos habla es que a través de
de la telepatía o de susurros, estos entes, si nos fuéramos a la parte muy, muy así como estereotipada, ¿no? O sea, como muy cerrada así de lo que es un arconte, sería un ser que de alguna manera es inorgánico, que puede tener también un origen extraterrestre, pero para el tema que nos ocupa hoy es alguien que te puede como susurrar, como llevar a ciertas actitudes de baja vibración. Y se dice que los atraemos cuando nosotros precisamente estamos en el miedo, en la ansiedad, en la depresión, en la ira, en todas esas frecuencias energéticas, y que de alguna manera, como ahorita mis compañeros también lo están compartiendo, mis Master Brothers, es que a lo largo de la historia sería como si hubiera una intención por detrás de bambalinas, por detrás del escenario, de provocar estas emociones de división, de luchas, y uno de los ejemplos podrían ser un poquito ahí como los estadios, o las grandes reuniones de personas. Y esto es porque los arcontes se dicen que utilizan la energía para nutrirse ellos, o sea, están como en ese espacio para nutrirse de ellos. O sea, como que se alimentan, ¿no? Como se alimentan, así como nosotros de una pizza, ellos los que les gusta es el miedo con pepperoni. Vamos. Con pepperoni. Pepperoni. Porque el pepperoni quizá cual sea. Con temperado. Con temperado. Y sí, ¿no? Existe esta teoría y además esta visión de los arcontes o seres oscuros que se alimentan de nuestra energía, pues no es exclusiva de estas corrientes, por ejemplo, los gnósticos, ¿no? En la antigüedad, sino que también inclusive en las enseñanzas de Carlos Castaneda, ¿no? En los libros de las enseñanzas de Don Juan se habla de los voladores. Aunque nada más ahí hay que aclarar que la terminología de arcontes proviene de eso, ¿no? Del gnosticismo, y proviene de esas escuelas, no son términos mencionados en el chamanismo, por ejemplo, no es tanto como esa terminología, sino que viene del cristianismo gnóstico, ¿no? Y en las enseñanzas de Don Juan son llamados voladores, ¿no? Por ejemplo, ahí estos voladores son seres que pues vienen de otro lugar que no es la Tierra y que nos encontraron y que pues se alimentan de nuestras emociones negativas. Y esto también, por ejemplo, tiene que ver con la dianética, que también tiene por ahí estas creencias, y tiene que ver con muchas visiones, vamos a llamar tanto modernas como antiguas, de estos seres oscuros que se alimentan de nuestras energías negativas, ¿no? Y por lo tanto podemos ver que existen estos paralelismos, por lo tanto podríamos decir que hasta cierto punto pues suena bastante coherente y lógico que eso existe, ¿no? Sí, porque creo que me faltaba esa parte, ¿no? Es cierto, o sea, yo hablaba de estos grupos que controlan el mundo, pero la teoría sí, si lo vemos desde los puntos de vista de los arcontes, sería que estos están controlados por otras entidades que no tienen ni forma física, o que pueden ser como estos parásitos que platicaba Master Nage, y estos son los que controlan a estos grupos poderosos, y a su vez estos grupos poderosos controlan a la humanidad. Curiosamente, la palabra arconte en Grecia viene de la arcont, y no significa más que gobernante. Es aquella persona que gobierna, y sobre todo los que estaban en ese momento, en esas épocas ahí, con algún puesto importante, se les llamaba arcontes. O sea, como un alcalde. Como un alcalde, como un presidente por ahí, ¿no? Un presidente municipal, diría Buenaje. Esos son los que se les llamaban arcontes, ¿no? Ahora esta palabra, bueno, se utiliza para otras, ya no para gobernantes, sino más bien para estas entidades o seres que se creen que nos gobiernan a través del miedo, y que, bueno, utilizan a otras personas, a otros grupos de poder que dominan el mundo para controlar a toda la humanidad, ¿no? Pero bueno, esas son diferentes teorías, ya les iremos tratando porque hay otras teorías más gnósticas, pero todas son muy interesantes, ¿no? Y a final de cuentas pues podemos llegar a una conclusión que te ayude a ti a entender qué son, o qué puedes tomar de esta información, sobre todo cómo puedes trabajar en ti mismo para, si crees en estas entidades, cómo puedes protegerte, ¿no? Claro. Totalmente. Hasta la voz de hombre, totalmente, amigo. Totalitariamente. Así es, Master Lent, y pues efectivamente todo tiene que ver con esta visión de la energía, independientemente del nombre que se les puso, independientemente de la religión, secta, culto o de donde sea que se está apreciando esta perspectiva, pues en realidad tiene que ver más con la energía, con cómo estamos trabajando con nuestra propia energía. En principio, integrar esta idea de que todo está compuesto por la energía
la energía creativa, la energía destructiva. Esa es la configuración del universo. Están ocurriendo muchos fenómenos y todo el tiempo, digamos que en este sentido, la vida y la muerte coexisten en el mismo espacio-tiempo, al menos desde el punto de vista material. También, obviamente, como desde el chamanismo, se expresa que todo tiene un inicio, un desarrollo y un final, inclusive los seres inorgánicos, aunque en las apreciaciones de Don Juan pues llegan a durar mucho más tiempo y que incluso su percepción del tiempo es diferente, pues también ahí existen estas entidades, ¿no? Que a fin de cuentas lo que están buscando es alimento, buscan alimentarse a través de generar, como decía también Ponchini al principio, mediante esta acción como de susurrar de alguna manera a la mente de la persona ciertas ideas, ciertas imágenes que lo pueden inducir, que pueden inducir a la persona a un estado de baja frecuencia, a un estado de irascibilidad o de depresión, de tristeza, cualquiera de esas cosas que nos puede hacer generar una vibración baja, pues puede ser de alguna manera ese alimento que ellos están buscando. Por eso, cuando integramos estas ideas, aprendemos que también podemos trabajar con la energía, y para eso pues hay muchos ejercicios, hay meditaciones. La meditación por sí misma pues es un catalizador que nos permite conectar con nuestra mente profunda, nos permite conectar con la energía, con el manejo de nuestra propia energía, y por eso es que se puede contrarrestar el efecto de estas cosas. Totalmente de acuerdo. Yo les quiero compartir desde una visión que solamente es una perspectiva, no tiene que ser la verdad, sobre los gnósticos, ¿no? Los gnósticos, un siglo antes de Cristo, el siglo I antes de Cristo, cuentan y dan una visión del mundo muy diferente. Por ejemplo, cuando vemos en una Biblia que se habla del momento que están Adán y Eva, la serpiente y el fruto, pues aquí los gnósticos no ven a Eva como un ser malvado que lleva a la provocación a Adán, sino la liberadora. Se plantea también la posibilidad desde los gnósticos que algunas plantas de poder, pudieran haber sido las que abrieron la capacidad de percepción de los antiguos, de nuestros seres, en nuestra especie humana, abrieron la percepción y se dieron cuenta que los que eran llamados dioses eran arcontes. Entonces, por ejemplo, por eso se dice que vino el diluvio, desde esta perspectiva gnóstica, vino el diluvio porque cuando tomaron a lo mejor de estas plantas sagradas o de alguna otra forma abrieron su percepción, pudieron darse cuenta que había una manipulación, que habían unos seres llamados arcontes, que la pretensión era tenernos divididos y tenernos subyugados, y lo que se le llama como una especie de estupor o de aletargamiento. Entonces, bueno, los gnósticos nos platican de esto y dicen algo muy interesante, que en vez de que viéramos la serpiente de Adán y Eva como la del mal, ¿no? Como Satán, en realidad estamos hablando de los frutos sagrados, de las plantas sagradas, que nos llevan también al despertar de la energía kundalini. Entonces, ¿cómo se saben todas esas cosas desde los gnósticos? Como ahorita lo platicamos, pues no sabemos, pero la historia cuenta que también donde existían esos papiros del Mar Muerto, pues también existían otros en donde hablaban de esto exactamente que están platicando desde la visión de los gnósticos, y que por eso hay otra versión de las cosas. ¿Cuál es la idea de plantear la posición de los gnósticos? De darnos cuenta que a lo mejor desde el principio hubo un intento deliberado por parte de las religiones y de los dogmas, sobre todo, para dividirnos, para acentuar las dualidades y para no permitirnos tener como este sagrado femenino integrado, ¿no? O sea, esa separación entre Adán y Eva también puede ser simbólicamente en donde nos separan de nuestra parte más espiritual, nuestro sagrado femenino, claro. Y la intuición. Entonces dice que nosotros a partir de ahí, conforme va pasando la historia, nos clavamos en algo que es el patriarcado. Es decir, estamos en un sistema de creencias filosófico que nos alejan de nuestra verdadera esencia muchísimo, en vez de acercarnos a ella. Ájala baraja. Bueno, y esta idea, por ejemplo, esto que les comparte Master Nage, pues tiene que ver con esta idea que es, digamos que sería más neonóstica, ¿no? Podríamos decir, porque el gnosticismo como tal, anterior al Cristo,
pues es bastante polémico, es complejo, se necesita mucho conocimiento para adentrarnos en esa línea, pero por ejemplo esta idea de seres oscuros lo podemos abordar desde inclusive la naturaleza misma del universo, sí. Porque también pues así como existe una cadena alimenticia, podría también existir esta cadena alimenticia energética en el universo, y no suena tan descabellado. Inclusive esto nos recuerda a David Icke, ¿no? Por ejemplo, y estas ideas de las famosas razas reptilianas o extraterrestres, que en realidad tendrían, por ejemplo, una conexión genética con los reyes, con los presidentes, con los dirigentes del mundo, y que en realidad, pues no necesariamente, por ejemplo, en una de estas líneas de investigación, no necesariamente el presidente de algún país sabe que tiene esta conexión con estos seres inorgánicos o estos extraterrestres malignos, sino que en realidad pues se comunican de manera muy sutil, manipulando sus emociones, sus pensamientos, para que haga pues lo que hace, para que el ser humano se siga manteniendo en la ignorancia. Ahora, si te das cuenta, todo lo que tiene en común, ya sea este enfoque de selección natural del universo, ya sea este enfoque de alienígenas que controlan a los humanos, ya sea este enfoque de que es más moderno, ¿no? De arcontes que te succionan la energía, o de los voladores a los que se refiere Castaneda. Cualquiera de estos enfoques lo que tiene en común es que se alimenta de tus emociones negativas. Inclusive a mí el enfoque que más me gusta en este sentido es el de Castaneda, ¿no? Y entonces ahí te explica, por ejemplo, que la manera de poder salir de eso, que dejen de alimentarse, pues es evitar que caigas precisamente en estos arranques emocionales de tristeza, de odio, de cualquier tipo de emoción negativa. Y aquí hay que tener cuidado, porque siempre este tipo de cosas a veces son llevadas al extremo, y no estamos queriendo decir que te la pases todo el día diciendo todo está bonito y qué bonito es todo y nunca me enojo, sino tratar en verdad de ser vigilante de tu propia conciencia, porque al final de eso hablaban los gnósticos, el camino gnóstico, que está relacionado también inclusive con los griegos, y es el conócete a ti mismo, ¿no? Entonces la única manera de liberarte es conociéndote a ti mismo, y al conocerte a ti mismo te haces responsable y dejas de darle el poder a otras personas, y eso también significaría dejarle de darle el poder a estas entidades que, si existen o no existen, pues ya sería secundario. Lo importante es que realmente retomes tu poder, ¿no? En ti mismo, y que seas consciente que pues cada vez que caes en estas emociones negativas, a modo personal digo, bueno, a mí qué me importa si se alimentan o no de esta energía, simplemente es energía que inclusive me puede hacer daño, tanto físicamente como a mi entorno, y si a esto le sumamos esta idea de seres que se alimentan de eso, pues para mí está más de miedo, ¿no? Como que ahorita vamos a ir para allá, pero digamos que no se pelea una cosa con la otra y todo es posible en este multiverso, ¿no? Entonces yo creo que cada persona tiene su propia interpretación de la realidad, y podemos también tener interpretaciones colectivas, entonces y deben respetarse, ¿no? Entonces a lo mejor para los dianéticos pues sí existen estos extraterrestres que quedaron atrapados en el planeta. Para, por ejemplo, investigadores ufológicos, pues son estos seres caídos que llegaron a la Tierra. Para Castaneda son los voladores, para los gnósticos modernos son los arcontes, pero bueno, tienen todas estas coincidencias, ¿no? Pero ¿qué también tienen en común? Que se alimentan de nuestra energía negativa. Entonces la mejor manera de defenderte, que es pues defendiéndote de ti mismo, ¿no? De tu propia oscuridad, que yo creo que vamos para allá. Siento que ese es el punto, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, si lo vemos desde el punto de vista de los hermetistas, que también es muy interesante lo que dicen, y hagamos aquí un breve resumen, ¿no? Ya si les gusta el tema, pues podríamos profundizar más acerca de esto, ¿no? Pero bueno, todo esto se dice que, bueno, Hermes Trismegistus, el 3 veces grande, y está en el Poimandres, en el libro de Poimandres, donde se le presenta a este ser universal y le dice a Hermes Trismegistus, pues yo soy el dios creador de todo esto, sí, el cual un día me encontraba un poco triste. ¿Qué es Poimandres, no? No es cierto, no triste. ¿Pero qué es Poimandres? Sí, es Poimandres. Poimandres es el dios que se le presenta y le dice, no estaba triste, sino simplemente estaba pues, en ese universo, ¿no? Aburrido. Y se le ocurrió crear a otro ser, que es el llamado Demiurgo. Y este Demiurgo, a su vez, cuando es creado, dice, pues bueno, yo voy a crear 7 arcontes, que son como 7 gobernantes de esto que están creando, pero a su vez el dios Poimandres crea al ser humano original, que le llaman,
y este ser humano original primordial, es el ser humano primordial, es tan hermoso que pues emociona a todos, ¿no? Al demiurgo, a los arcontes y todo, y los arcontes le entregan en ese momento parte de sus potestades y de las cosas que ellos tenían en su poder, ¿no? Sus cualidades. Sus cualidades, dicen, ay, pues ahí le van las cualidades que tenemos. Y entonces, unos podercillos ahí para este ser tan hermoso, ¿no? Pero este ser tan hermoso, cuando se empieza a conocer y se empieza a observar, se cuenta la historia, ¿no? Que ve su reflejo en el agua, y al ver su reflejo se enamora de sí mismo, que suena a muchas historias de mitología, ¿no? Como se enamora de sí mismo, él quiere conocer y bajar a esa dualidad que está viendo, ¿no? O sea, como conocerse a sí mismo, y como está tan enamorado, quiere conocerse y baja a la tierra, según esta historia. O al plano material. O al plano material, sí, más bien al plano material. Y en el plano material lo conoce, bueno, empieza a conocerse todo esto y conoce a la naturaleza. La naturaleza se enamora también de él porque era tan hermoso, y empieza a procrear a los gigantes. Y estos gigantes son los primeros seres humanos que habitan en este planeta, pero estamos hablando de las edades primordiales, o sea, son los primeritos. Después de ellos se derivan, eran, por cierto, andróginos, estos seres primordiales. O sea que tenían ambos sexos. Ambos sexos. Y después de ahí, bueno, surgen los seres humanos, la dualidad y toda esta historia que conocemos, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar este tema así muy rápido, lo que dice es que como ser primordial se enamoró de sí mismo, se olvidó de que era un ser espiritual. Entonces aquí está en el planeta Tierra trabajando hasta que venza a estos arcontes que no son más que energías. Para platicar rápido, estos 7 arcontes se supone que son los planetas, 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna. Pero estas tienen ciertas energías y el ser primordial va a estar trabajando esas energías, cuando trasciende, cuando muere, va hacia esos lugares con los arcontes que son como jueces, y estos jueces dicen como niveles, ¿no? Sí, como niveles, y estos jueces van a decidir si ya trabajó lo que tenía que trabajar y si no lo van a retornar. Y la idea de todo este trabajo es que algún día el ser primordial se acuerde que es un ser divino y trascienda, pero para eso tiene que trabajar estas 7 energías, ¿no? Así es. Impresionante. Sí. Bambi, ¿no? Entonces desde ahí podemos ver cómo desde el inicio del universo se genera esta dualidad, ¿no? Esta unidad genera un reflejo, genera su contraparte, y de ahí se deriva todas las historias que están marcadas en los libros gnósticos, en muchas escuelas iniciáticas. De hecho, de lo que se trata pues es del viaje del ser humano, de cualquier ser humano que está sublimando su alma para volver a convertirse o volver a integrar su parte divina, ya no estar dividido entre esas dos fuertes contrapartes en sí mismo, y generar una unidad para volver a integrarse con Dios, con lo divino, con lo sagrado, con la luz, como le quieran llamar. Pero también es importante decir que ya toda esa parte, digamos que de malignidad que le pusieron a las entidades oscuras o a las partes de esto que son los arcontes, que también por ahí en el desayuno platicábamos que les llamaban también los muerdetalones, que porque era como la mejor manera de nombrarles, exactamente, y pues que estas entidades en sí mismas no es que sean malignas, sino que tienen una función en el universo y que tiene que ver con ese trabajo personal que cada ser humano viene a hacer en cada encarnación aquí, y que es aprender a trabajar con sus energías, aprender a lograr ese matrimonio alquímico entre masculino y femenino, lograr la integración por medio de estos trabajos de conciencia, lo que toda escuela, ya sea desde el gnosticismo o desde el chamanismo o desde el cristianismo esotérico, de cualquier lado, el punto es en el viaje de cada vida que vive un ser humano, lograr esa integración. Cada persona que nace tiene la oportunidad de lograrlo. Por ejemplo, también desde la visión chamánica y desde los libros de Castaneda está esta parte del arte del acecho, que es como lo que decía Iván hace rato, ¿no? El estar en una vigilancia, no paranoia, hay que aclarar, sino estar vigilantes de saber qué es lo que estamos pensando, qué pensamientos están ocurriendo ahí en la mente que puedan de alguna manera conectarnos. O por ejemplo, cuando llamamos el típico me enganché con el conflicto que trae una persona, o surge una discusión y se empiezan ahí a subir los calores, ¿no? Y empieza a surgir esa fuerte
ira reprimida o esa fuerte, pues sí, la energía del enojo, la energía de la tristeza, la energía de la zozobra, todo lo que confronta al ser humano muy fuertemente con ese sentimiento de, ay, pobre de mí, con el sentimiento de víctima o de culpa. Todo eso es lo que en este caso el arte del acecho, que está muy explicado en los libros de las enseñanzas de Don Juan, pues viene a ser esa técnica desde el punto de vista de la toltequidad. Impresionante. No, de verdad. Totalmente de acuerdo con los tres, porque, o sea, yo siento que de lo que estudiamos, creo que nos gustó mucho el tema, porque es, qué es lo que quieren los obscuros, ¿no? Entonces, de las diferentes versiones que hemos dado, perspectivas, creo que es muy enriquecedor. Y, bueno, nomás retomando esta parte, ¿no?, de la astrología, uno diría, bueno, pues entonces los planetas son malignos, ¿no? Porque son arcontes, vamos a ponerlos así, gobernadores, ¿no? Pero en realidad es como desde que Masterlen lo estaba planteando también y Ivanovich, que es de alguna manera son fuerzas que nos llevan, como también decía Richard, a trabajar nuestra luz y nuestra sombra, a esas partes que para volver a casa, a la divinidad, a lo que realmente somos, tenemos que realmente trabajar cosas. Entonces, por ejemplo, las 12 pruebas de Hércules vienen después de que él fue emborrachado y él asesinó a parte de su familia, y entonces va y pregunta cómo puede volver a integrarse a sí mismo, no solamente en el mundo, sino metafóricamente, sino hacia la divinidad, y son los 12 signos del zodiaco, las 12 pruebas del zodiaco. Y algo muy interesante, las cartas astrales, a pesar de que se ha ido distorsionando, pues no son para los pronósticos de la semana en sí, sino son para realmente trascender tu carta. Cuando tú tienes bien hecha tu carta natal, no es para que digas, yo soy Aries, yo soy Tauro, yo soy Géminis y ascendente y con luna en tal, sino lo tengo eso y lo voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos como un arconte al sol, ¿no? El sol nos dan, como dice en la Biblia, fíjate que interesante, como los 40 días en el desierto de Jesús, son los primeros 40 años de vida. Se pretende que el ser humano integre su obscuridad y fortalezca su luz en su signo solar, del sol, ¿no? Y bueno, para mí el enfoque gnóstico fue el que en esta ocasión a mí me interesó, no por eso quiere decir que sea la neta del planeta. Me gustó mucho porque plantea desde, para mí me dio como respuestas de entender desde dónde se empieza a distorsionar, dónde se empieza a volver esta dualidad, dónde se empieza a provocar que en vez de ir hacia adentro, como siempre Master Iván nos dice que para salir de la Matrix hay que ir para adentro, ¿no? Entonces los gnósticos a mí me dieron esta luz. ¿Vale? Neonósticos, ¿no? Bueno, neonósticos, en donde a mí me plantean lo siguiente. Se genera este mundo. Los seres humanos de alguna manera tenemos la gran prueba de vivir en este mundo, y para poderlo trascender, también como decía Master Richard, que es lo siguiente, es no tener esas densidades, no tener esas emociones atrapadas, y no tenerle miedo a nuestra oscuridad para trascenderlo. Y finalmente, si te das cuenta en la historia, en prácticamente todo lo que se cuenta en cuanto al desarrollo del ser humano, tuvieron que ver muy probablemente los enteógenos, y como una forma de despertar. Y nomás quería cerrar esa parte donde Terence McKenna planteó una idea de que el ser humano evolucionó muchísimo del Homo erectus al Homo sapiens, y una teoría es que fue el mono dopado, que tomó a lo mejor psilocibina de excremento de animales y que entonces pudo despertar. ¿Por qué lo insisto? Porque los gnósticos plantean esta posibilidad de que los enteógenos fue lo que los abrió la percepción, se dieron cuenta que tenían pulgares, para qué se utilizan, etcétera, etcétera, es un decir. Y por último, en la actualidad, ¿cómo lo vemos? Todo aquello que nos distrae. Me acuerdo que en mis tiempos nos decían, no veas tanto la televisión porque mejor sal al jardín a jugar. Y ahora de repente te dicen, mira, si logras 15 minutos sin tu celular, ya la hiciste. O sea, han cambiado. Estamos desenfocados hacia afuera. Estamos con una necesidad ansiosa de siempre llegar a la siguiente meta, cuando a lo mejor lo único que teníamos que hacer era reconocer, como decía también Masterlen, nuestra propia divinidad. Aplausos.
Aplausos. Yo para ir cerrando, pues también decirles, ¿no? A lo mejor es común que si eres una persona que ve por primera vez Códigos del Multiverso, pues tengas esta idea de que lo que te estamos diciendo es muy homogéneo y que nosotros creemos en todo lo que estamos diciendo, pero en realidad pues a veces tenemos ideas diferentes, ¿no? Master Nage puede tener una idea y puede presentar esta idea y creerla, o Master Richard puede tener una idea y creerla, y cada uno de nosotros pues tiene sus propias convicciones al respecto. Para mí, por ejemplo, hablando desde mi universo, mi perspectiva, que como siempre decimos no es la verdad absoluta, pues yo considero que más que preocuparte de arcontes y de cosas fuera de ti mismo, lo importante es realmente conocerte a ti mismo en todas tus dimensiones, conocer tu propia oscuridad, saber trascenderla y, como dirían los iniciados, pues saber domarla, ¿no? Porque la oscuridad nunca se va a poder eliminar, se puede domar, ¿no? Se puede transmutar. Y creo que realmente muchas personas que caen en esto de los arcontes y estas cosas no se dan cuenta que están cayendo precisamente en lo mismo que critican, ¿no? O que están adoptando una especie de nueva religión, pero ahora tiene que ver con esto de arcontes y demás, y entonces se vuelven enemigos de, pues, de lo contrario, se vuelven enemigos de lo que sería el amor, la unidad, la compasión, ¿no? Es un tema bastante complejo, pero a modo personal creo que, como dijo Master Nage, que dice que yo dije, pero que a su vez dijo Carl Gustav Jung, pues la salida es hacia adentro, ¿no? Quien ve hacia afuera sueña, quien ve hacia adentro despierta, y siento que los gnósticos originales, ¿no? Antes de Cristo, que también Jesús inclusive también es toda una polémica ahí con los gnósticos, pues siento que esa era su tirada, por eso iban a las cuevas a quedarse ahí en la oscuridad para encontrar su propia luz, ¿no? Y no creo que tenga que ver con cuestiones que te tengas que defender de algo externo. Sí es importante porque tenemos un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, pues te tienes que ir al baño, tienes que bañarte, por ejemplo, ¿no? Entonces, no porque tú estés vibrando alto no significa que no te ensucies en la calle, que no te ensucies en el día, te tienes que bañar. Pero una cosa no está en contra de la otra, y si queremos ir a la raíz, yo siento que la raíz es trabajar dentro de uno mismo, y que el único enemigo a vencer y el único tirano es cada uno de nosotros, es yo soy, ¿no? Es mi mismo ser el que me tiraniza, es mi propia ignorancia. Pero eso no quita, ¿no? Porque también es lo que les decía hace rato, la gente va hacia los extremos, ¿no? Entonces, al creer esto es como decir, bueno, entonces ya no tengo que ir a hacer una marcha a favor de los derechos humanos, porque entonces estoy creyendo en lo de afuera. Eso ya es caer en el extremo. En lo profundo de tu ser, en lo profundo de mi ser, sé que lo que tengo que trabajar es conmigo mismo y contra mi propia ignorancia, ¿no? Pero eso no significa que si, como lo he dicho en algunos videos en mi canal, si veo que un carro viene directamente a atropellarme, pues ni modo que me ponga a trabajar en mí mismo en lugar de quitarme, ¿no? Entonces hay que vivir este mundo con equilibrio y evitar caer en los extremos, porque eso, para mí, mis convicciones, si existiera un plan de los oscuros y qué es lo que quieren los oscuros, pues es precisamente que te distraigas de tu mundo interno, que no te veas a ti mismo. Y esa es para mí la conspiración de todas las conspiraciones. Y con eso cierro, compañeros. No, muchísimas chulada. gracias. Se ve, se cierra. Gracias. De nada. No, totalmente de acuerdo. De hecho, si vemos el gnosticismo como tal, o sea, aquí lo que no queremos decir es no existen los arcontes, no, esto es una total mentira, sino como decía Master Iván, pues que encuentres un equilibrio entre esto. De hecho, los gnósticos, si tú le preguntabas muchas veces a ellos de una persona que hacía cierta situación, ellos sí decían, pues sí, es que tienen la influencia de los arcontes. Pero no quiere decir esto, que tengan esta influencia de los arcontes, que todo sea influencia de los arcontes, ¿no? Sino que cuando buscas afuera, pues te vas a encontrar con estos arcontes. También tiene mucho que ver con la mitología griega, ¿no? Muchos héroes todo el tiempo estuvieron luchando contra entidades afuera, y había una constante lucha todo el tiempo, ¿no? Hasta que se dan cuenta que no es afuera, es adentro donde empiezan. Pero muchas veces nada más algunas personas se quedan en el mito de que tienen que derrotar a la bestia, porque la bestia es la que le está atacando. Y en ese sentido, en los arcontes, si hacemos un símil, pues más o menos pasa lo mismo. O sea, si vas a canales que son muy metidos, independientemente de que si están bien o mal, pero que son muy metidos en estas teorías de los arcontes, te van a decir que todo, absolutamente todo lo que te pase,
tiene que ver con ellos y te quitan poder, ¿no? Siento que te restan ese poder que tú tienes de... Tú cedérselo. Ajá, tú ceder absolutamente a todo, a estas entidades. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto. Aquí, antes de pasar el micrófono, compañeros, hacer una breve explicación, un paréntesis, y es que aquí mi querido Master Len tiene un canal, ¿no?, que se llama Camino a la Gnosis. Y es normal que existan personas que es normal que apenas están entrando en estos temas y entender que una cosa son los gnósticos originales, que eran esta especie de grupo, vamos a llamarle, de conocimiento o gente que seguía una filosofía que se cree que era más o menos, bueno, antes de Cristo y en la época también de Cristo, que es como iniciática, y después es muy común que cuando escuchamos la palabra gnóstico se entienda que, o creen las personas que no saben de esto, que estamos hablando de un neognosticismo que fue creado por un señor llamado Víctor Manuel Gómez Garro, que se autonombró Samael Aun Weor. Pero ese es otro tema que nunca hemos abordado y que no tiene nada que ver con lo que está hablando Lenin ni con su canal de Camino a la Gnosis, nada más para dejarlo ahí muy claro. Y hay otro gnosticismo moderno que no tiene nada que ver tampoco con la escuela gnóstica de Samael Aun Weor, pero que sí es una reinterpretación de ese gnosticismo ancestral, que es de lo que está hablando Master Nage, y que muchos de los conspiranoicos, por decirles de alguna manera, como así los quieren catalogar, nosotros no los catalogamos así, pero pues tienen esta tendencia, ¿no?, a creer en esto de los arcontes como seres que te vienen a chupar esa energía, ¿no? Entonces ese paréntesis era importante. No sé quién no lo dijo. Dios. Así es, Masters. Y pues bueno, también para hacerlo de un punto de vista más práctico, si lo queremos ver de esa manera, una cosa que nos lleva fácilmente a caer en esto es la acción de estar juzgando constantemente, ¿no? Juzgándolo todo, criticando a las personas, criticando lo que ocurre, criticándonos a nosotros mismos y siendo esos fuertes jueces, ¿no? Jueces muy severos, que estamos cayendo en esos juicios que alguien implantó por ahí, ¿no? Tal vez los mismos sistemas de control que decían qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Entonces ahí tener como un criterio bien analítico para saber en qué momento estamos cayendo en esos juicios, porque esos son, digamos, que el atajo o la ruta directa a caer a estos estados de baja frecuencia. Entonces, de hecho, ahí me acordé un poco de lo que en los libros de Miguel Ruiz sobre los 4 acuerdos, el 5.º acuerdo y todo esto, expresaba sobre el sueño del cielo, ¿no?, de la visión tolteca, en la que cuando ya dejamos de juzgar, cuando ya no estamos juzgándonos a nosotros mismos, inclusive ocurre algo mágico, ocurre que la vida se vuelve una belleza, todo se vuelve un paraíso, ya no estamos dependiendo de las opiniones de otras personas para nosotros poder sentirnos bien, para ser quienes somos, para estar felices y contentos con lo que hacemos, sino que nos basta con nuestra propia manera de existir, con nuestra propia opinión de nosotros. Podemos opinar sin querer ser sentenciosos en las opiniones que decimos, como siempre lo hacemos acá, que lo que opinamos aquí pues es lo que nos resuena a nosotros, no los estamos incitando a que crean en lo que decimos, sino simplemente son planteamientos para dejarlo ahí sobre la mesa, ¿no?, sobre el mantel. Y con eso me despido. Soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Chilada, ¿no? ¡Qué bárbaros! Puro maestro del universo. Y yo me sumo a lo que comparten mis compañeros, la verdad, mis Master Brothers, por esto. Porque el equilibrio, que cada uno a nuestra manera y a nuestra perspectiva lo estamos mencionando, creo que a veces, por ejemplo, en el caso de los reptilianos, yo no digo que no existan o si existan, por ejemplo, pero a veces eso es un tema que se vuelve tan amarillista que nos desvía de lo que realmente sí está pasando importante en el mundo. Por ejemplo, cuando estas familias, estos linajes, de alguna manera manejan la banca, como lo decía también Master Len, Illuminati, etcétera, pues de alguna manera un poco se chotean los temas por temas como, yo no tengo la capacidad de decir si existen o no los reptilianos como tal, en forma, así como se describen. Hablaba credo mutua de los Chitauri, por ejemplo, pero a veces nos podemos perder en esa parte y es como una nube de humo, pensando que estamos realmente despertando y no ver lo que está pasando en la banca, en el orden mundial,
en todas estas formas, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención son los estadios, desde que escuché ese término también por David Icke, ¿no? De que los estadios son lugares en donde se genera quiero que gane mi equipo, ¿no? Este apego por el mío contra el tuyo, en vez de la convivencia, ¿no? O el de, si yo no te gano a ti, entonces no sobrevivo, mejor que gane yo. La competencia a costa de lo que sea. Entonces a mí también, como dices tú, Master Ivanovich, esta parte yo le pondría, desde mi perspectiva, que por ejemplo, todas estas teorías nos manejan algo que se llama, en el caso de donde yo voy del ashram, son los enemigos del corazón, la propia oscuridad interior, ¿no? Cuando uno ve que tiene, en vez de tener el loto de los 1000 pétalos en el chakra coronilla, pero tiene una flor, pues digamos, marchita, porque hay envidia, porque hay todo eso que le llamamos defectos de carácter o pecados capitales, etcétera, ¿no? Yo, para terminar, lo único que quiero compartir es que es apasionante estudiar estos temas porque nos van dando diferentes perspectivas de cómo autoconocernos, cómo volver a casa, cómo volver a la divinidad, y que de alguna manera mi sentido común, que es como muy, muy, muy de a pie, es si a mí me hablan de un Dios que quiere sacrificios, muertes, que es racista, que es separatista, ese no es mi Dios. Mi Dios es el que, de alguna manera, como los pajaritos cantan, ese tipo de cosas, ¿no? Aplausos. ¡Qué bárbaro! Una iluminación. Y bueno, para terminar, pues decirles que las personas que ya conocen el canal es la parte que pues más seria del programa, sí. No lo vayan a tomar en serio, porque de veras que, híjole. Pero bueno, resulta que ustedes sabían que existía un profetizo. El profetizo pues es un gran personaje, un gran maestro que nos enseña muchas cosas. Muy iluminado. Pero después supimos que... Pero ya salió de vacaciones, ¿no? Sí, conocimos al pitonizo, y el pitonizo pues es el maestro del profetizo, pero resulta que pues ya nos dijo el pitonizo que hay otro más, todavía más picudo. El de Miurgo. Es el verdadero máster de másters, que sabe todo. El Arconte Mayor. Y ese Arconte Mayor también nos dice que, bueno, le dijo al pitonizo, y el pitonizo le dijo al profetizo, y es como un timbre descompuesto, pero bueno, que te suscribas al programa, que le pongas me gusta, que lo compartas con tus amigos, que porque te ven muy bien. Y nos dijeron que su nombre es el Corocoteto. Entonces, pues sí, ojalá, y papá. saludos. No sé por qué me suena ese Saludos. nombre. Me suena Saludos como que lo hemos visto por ahí en algunos comentarios, ¿no? Saludos al gran maestro Corocoteto, que él sí sabe toda la verdad. Así que, pues bueno, sigan sus consejos. Sigan sus consejos comerciales. Exacto. Y bueno, muchas gracias. Recuerden que nos vemos en la cuarta vertical y que viva el amor. El cereal en la mañana, súper. ¿El qué? ¿Cereal?